Guerra Civil de 1948 en Costa Rica. El fraude electoral. Se enfrenta por la presidencia de la República Rafael Ángel Calderón Guardia por el Partido Republicano con el apoyo de los comunistas y Otilio Ulate Blanco, representante de la oposición nacional, que incluía partidos de su propio grupo, el Partido Unión Nacional, del Grupo Figuerista, del Cortesista y del Partido Socialdemócrata. El 28 de febrero, el Tribunal Electoral declaró provisionalmente electo a Ulate como presidente de la República, con el voto salvado de uno de sus miembros. El 1 de marzo, ante una solicitud del doctor Calderón, el Congreso, de mayoría calderonista, anuló el resultado de la votación, acusándola de fraudulenta. Entre los argumentos que se presentaron para defender la nulidad están las irregularidades cometidas con las cédulas de identidad, el hecho de que el patrón electoral estaba incompleto y el incendio de algunas papeletas electorales. José Figueres, líder de la guerra, afirmó que era imperativo aprovechar este momento crucial y que la revolución no se había hecho para derrocar a un gobernante y establecer a otro, ni siquiera con el propósito único de restablecer en Costa Rica el derecho electoral. Más bien se hizo con el fin de instaurar lo que él llamó una segunda república y cambiar los derroteros económicos y sociales del Estado costarricense. El asesinato del doctor Valverde Vega. El 1 de marzo de 1948, mientras se realizaba la sesión del Congreso, el gobierno mandó vigilar la casa del doctor Carlos Luis Valverde Vega, miembro de la oposición, que estaba ubicada en barrio Don Bosco. Allí se produjo una balacera. Una versión afirma que la policía rodeó la casa. Carlos Luis salió con un pañuelo blanco en la mano, pero de nada le valió. Inmediatamente comenzó un tiroteo en el que resultó herido de muerte por un tiro de carabina. La versión oficial afirma, en cambio, que los partidarios de Ulate abrieron fuego sobre la policía que había llegado a buscar armas. Este trágico hecho consternó a la opinión pública y terminó de encender los ánimos, ya que el doctor Valverde Vega gozaba del cariño y la admiración de sus conciudadanos. Causas de la Guerra Civil del 48. Situación económica producto de las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX. Declaratoria de guerra a Alemania, Japón e Italia después del torpedazo al San Pablo en Limón. Los alemanes e italianos fueron perseguidos, saqueados sus negocios y recluidos en campos de concentración. Otra causa fue la unión del gobierno con el Partido Comunista. También que los gobiernos de Calderón y Picado no supieron afrontar la crisis junto a los fraudes electorales como el del 44. Hubo reclamo popular por mejores condiciones de ascenso social y disminuir la brecha entre campo y ciudad. Desarrollo de una clase intelectual que reclamaba del gobierno una posición más clara y decidida en solucionar los problemas del país. Desconocimiento de los acuerdos de la huelga de los brazos caídos. El exilio de Figueres en 1942 por pronunciar el discurso contra el gobierno calderonista. Y sin duda una de las causas más importantes, la anulación de las elecciones de 1948. Aquí una imagen de los tres personajes más destacados en la guerra del 48. Manuel Mora Valverde, Monseñor Sanabria y el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Como consecuencia, el 12 de marzo de 1948, en la hacienda La Lucha, al sur de San José, un grupo de jóvenes fundó el Ejército de Liberación Nacional y bajo las órdenes de Pepe Figueres se alzó contra el gobierno de Calderón Guardia. El 12 de marzo salió de San José un destacamento con una misión: explorar una zona sospechosa, particularmente la finca La Lucha, enclavada en las montañas de San Cristóbal.
se había decidido apresar a Figueres por tenencia ilícita de armas. El ejército de Costa Rica y una brigada de comunistas se enfrentan al Ejército de Liberación Nacional en San Isidro del General y el aeropuerto de esa ciudad es tomado para asegurarse el abastecimiento de armas. Hubo enfrentamientos en San Cristóbal, Empalme y Limón, tomando el puerto, el más sangriento en el Guarco de Cartago. Dentro de los participantes en el Ejército de Liberación Nacional existían claramente diferenciados dos grupos de combatientes: los soldados reservistas o voluntarios, populares, la mayoría de ellos campesinos sin experiencia, y los glostoras o medallitas, que eran los de mayor estatus social y cultural. Estos eran los miembros del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. No solo se habían convertido en oficiales automáticamente, sino que se habían adueñado de las mejores armas. Yo le pedía a Dios que apareciera un glostora con una buena máquina. Ramiro Barrantes, excombatiente de San Isidro. Esta imagen revela claramente cómo los miembros del Ejército de Liberación Nacional ingresan al cuartel Bellavista en la madrugada del 27 de abril de 1948. El pacto de la Embajada de México. La toma de Limón y de Cartago sitúa al gobierno en una situación sumamente difícil y empieza a hablar de pactos. El delegado del Ejército Revolucionario fue el presbítero Benjamín Núñez, quien realiza reuniones con delegados oficialistas y con los comunistas, tanto en Ochomogo como en la sede de la Embajada de México. El conflicto armado finaliza el 19 de abril con la firma del Pacto de la Embajada de México. Por medio de este pacto se llamó a ejercer la presidencia de la República al ingeniero Santos León Herrera para terminar el periodo constitucional. Se dispuso que se facilitaría la salida de los jefes civiles y militares del gobierno, se garantizaba la vida y hacienda de los comprometidos en el conflicto y se adquiría el compromiso de no tomar represalias y de respetar y mejorar las garantías sociales. Es así como finaliza la Guerra del 48 con un desfile al que llamaron el Desfile de la Victoria por las principales calles de San José.